Yo les quiero contar antes de que arranquemos, para los clientes y principalmente para las personas que no nos conocen, Stradata es una empresa de inteligencia y de soluciones en inteligencia artificial, Big Data y automatización. Nosotros tenemos tres líneas de negocio principales. Una línea de negocio que es, digamos, la que ustedes más conocen y es la de AML o prevención de lavado de activos, donde tenemos un ecosistema de soluciones para prevenir eh, riesgos no financieros, obviamente prevención de lavado de activos, anticorrupción, antisoborno y antifraude. Una segunda línea donde unimos las capacidades de Stradata frente a los temas de analítica con la parte del marketing digital. Digamos que ahí tenemos una línea de negocio enfocada en la unión de estas dos grandes áreas. Y una tercera línea de negocio donde nosotros trabajamos proyectos de excelencia operacional y básicamente son automatizaciones de procesos y, digamos, la combinación de las capacidades analíticas en pro de la eficiencia en los procesos organizacionales. Hoy en día, pues, somos una empresa con más de 10 años en el mercado y digamos que esos fuertes o esas capacidades que hemos logrado desarrollar a lo largo del tiempo nos permiten decir que aportamos conocimiento en capacidades y soluciones de la cuarta revolución industrial, aplicándola en las necesidades pues, actuales de cada negocio. El día de hoy nos acompaña Claudio Ronchi. Claudio Ronchi, como les decía al principio, es uno de los aliados principales que tenemos. Claudio es el gerente general de BISEC y tiene más de 20 años de experiencia como consultor y obviamente asesorando las empresas más importantes de Colombia. A Claudio le damos la bienvenida, le agradecemos por su tiempo y a partir de este momento te cedo, Claudio, el espacio para que arranquemos con la presentación. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar del otro lado, por recibirnos. Principalmente agradezco a Stradata la invitación y obviamente a ustedes que están del otro lado. La presentación tiene una duración de 40-45 minutos. La idea es que puedan hacer preguntas al finalizar las tres sesiones que son básicamente el corazón, digamos, de la presentación, ¿sí? Hacemos esto normalmente porque es muy difícil guardarse preguntas para el final, aunque Juan tiene la posibilidad de recibir esas preguntas y eventualmente en el transcurso del día estaremos respondiendo cada una de ellas, ¿sí? Primero, una pequeña muestra de lo que es el contenido de la presentación de hoy. Como dije al principio, el corazón de la presentación es la sesión 3, 4 y 5. La sesión 3 y 4 son predecesoras de las 5 para justificar el porqué de esas 12 actividades que queremos mencionar. Básicamente el objetivo de la presentación, lo dijo Juan, es mostrarles a ustedes una lista de actividades relacionadas con el tema de seguridad de la información o ciberseguridad. Son actividades que al día de hoy no se deberían dejar de hacer en las empresas, considerando que la información es un activo estratégico para las empresas hoy del mundo. ¿En qué basamos mencionar estas 12 actividades? Principalmente en lo que ha pasado, en lo que está pasando y en lo que consideramos que puede llegar a pasar en los temas de los ciberataques, ¿sí? Que lo vamos a ver en la parte de ciberataque,
vamos a mencionar algunos, vamos a mencionar el por qué han sucedido algunos, qué consecuencias han traído, y obviamente dentro de las 12 actividades hay tareas que mitigan ese tipo de ataque. Para ampliar un poquito la presentación de quiénes somos, nosotros somos una empresa que está radicada en Colombia, en Medellín, desde hace ya 8 años. Básicamente nuestra especialización es la administración de riesgos que tengan que ver con tecnología, procesos y operaciones. Tenemos presencia de trabajos en Colombia, en Argentina, en Chile, en Panamá, El Salvador y Guatemala. A mí me gusta mostrar cuál es nuestra oferta de valor, porque si bien hay muchas consultoras que hacen este tipo de trabajo, creo que es importante la oferta de valor que nosotros ofrecemos. Primero, tenemos un pensamiento que es innovador e independiente. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad nosotros no vendemos ni herramientas, ni software, ni hardware. Nosotros vendemos conocimiento, y eso hace que no estemos atados o ligados en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de asesorar acorde a la herramienta que estemos vendiendo, ¿sí? Nuestros trabajos son a medida de cada uno de los clientes. Nosotros decimos que todos los clientes son distintos, ya sea por tamaño o por segmento de industria al que pertenecen, o inclusive hasta por la cultura. No necesariamente la cultura con la que se quiera abordar los temas de seguridad en un banco es similar a otro banco, ¿sí? Obviamente trabajamos bajo buenas prácticas internacionales, tanto yo como varios de mis colaboradores somos ex consultoras grandes, y por supuesto que nuestros planes de trabajo, si bien tienen una base en metodologías internacionales, tiene como ese ajuste que hay que hacer acorde al país, acorde al tipo de empresa y al tamaño de la empresa. Nuestras relaciones, y espero poder transmitirlo con esta presentación, son simples, claras, directas, transparentes. Formamos equipo de trabajo con el cliente, porque creo que un valor agregado que siempre damos en nuestros trabajos es la transferencia de conocimiento. Nosotros trabajamos la mayoría son ingenieros colombianos, trabajamos bajo la premisa de formar siempre un equipo de trabajo con el cliente. Y por último, nosotros entendemos que tenemos un grado de especialización importante en la materia debido a las experiencias, no solamente de años, sino de experiencias positivas que tenemos en muchos clientes en donde estamos trabajando y donde hemos trabajado, y obviamente tenemos una capacitación permanente, ya sea en certificaciones que van saliendo a nivel mundial, o bien por conocimiento proactivo de los profesionales. Voy a pasar a la sesión 3. La idea acá es preguntar básicamente qué es lo que queremos transmitir cuando decimos o hablamos de pensamiento estratégico de seguridad. O sea, cuáles son esos parámetros que nos hacen pensar estratégicamente en estos temas. Nosotros decimos que hay 4 pilares que son fundamentales, y hay que trabajar en los 4 cuando queremos armar un buen ambiente de seguridad o de ciberseguridad. Esos 4 pilares son estar permanentemente reevaluando la estrategia de seguridad, no dejar de atender el tema de la tecnología, que hoy es soporte
fundamental para cualquier empresa, pero tampoco decimos que hay que descuidar la parte de procesos. En nosotros, los ingenieros en informática, en sistemas, muchas veces pecamos porque creemos que todo se soluciona con una herramienta y no necesariamente es así, y no siempre es una herramienta no siempre es una solución o la más eficiente, no necesariamente. Y obviamente otro pilar sumamente importante y que forma parte de una de los cuestionamientos que pusimos en redes es el tema de las personas. Hoy las personas son uno de los 4 pilares principales y de hecho lo voy a sustentar con mostrarles solamente algunos de los ciberataques que se están dando no solamente en Colombia o en el mundo, sino, digamos, se puede dar en cualquier empresa independientemente del segmento o del tamaño. Nosotros decimos que los trabajos de seguridad deben ser iterativos. Nosotros pensamos que hay trabajos de seguridad que son repetitivos, o una vez o varias veces. Nosotros decimos que los trabajos de seguridad deben ser incrementales. Siempre hay un aumento de valor en alguna variable de seguridad. Y por último, también decimos que los trabajos deben ser evolutivos. Como bien lo dice la palabra, esto se trata de una transformación continua, ¿sí? Nosotros decimos que no necesariamente uno tiene que pretender cuando está gateando salir a correr un triatlón. Digamos, hay pasos lógicos que se tienen que dar. Primero buscamos hacer las cosas bien, después buscamos mejorarlo y obviamente con posterioridad buscamos la excelencia en la materia que estemos trabajando, que en este caso es el tema de seguridad o ciberseguridad. También decimos que hay 5 focos de atención en el tema de seguridad o ciberseguridad que las empresas deberían tener en cuenta. El primero es analizar los riesgos de una forma integral, estratégica y proactiva. No analizar un riesgo de forma independiente, porque no necesariamente un riesgo se ocasiona per se, sino porque es consecuencia de alguna otra causa. Entonces, un buen ojo crítico general de los riesgos nos ayudaría bastante y nos haría mucho más eficientes. Segundo, decimos que el proceso de seguridad es dinámico. Esto no es un proceso estático, lamentablemente. Ustedes saben que todos los días surgen novedades nuevas en materia de ciberataque. Hoy podemos estar muy bien, mañana probablemente nos aparezca alguna vulnerabilidad de seguridad. Yo digo que la seguridad tiene que ser un apalancador del negocio. La seguridad no puede ser una traba para que las empresas se desarrollen comercialmente y económicamente. Nosotros debemos acompañar al negocio para que el negocio se sienta que está vendiendo productos que realmente son con un nivel de seguridad adecuado. El cuarto comentario radica mucho y más en estos momentos con el tema de los presupuestos. A partir de la pandemia, uno sabe que los presupuestos en general de todas las empresas se van a ajustar. Uno sabe que se van a armar nuevos presupuestos a partir del problema de la pandemia. Nosotros decimos que hay que tener mucho cuidado dónde se invierte esa plata de seguridad. No necesariamente todos los riesgos se deben cubrir y no a todos se les debe asignar el mismo nivel de dinero. Entonces, si no pensamos en esto, es muy común
digamos, caer en la premisa de subproteger o de sobreproteger. Tal vez si no hacemos un buen análisis de nuestros riesgos, vamos a estar invirtiendo el dinero de seguridad en riesgos que no valen la pena mitigarlos. Y por último, buscamos soluciones que estén acorde a cada una de las empresas. Como dije al principio, no todos los clientes son iguales, por más que pertenezcan al mismo segmento de industria. Cada una de las empresas en las que ustedes trabajan, para nosotros son únicas, no solamente por el tamaño, por el tipo de negocio, sino también por la cultura empresarial y también por la cultura y la sensibilización de seguridad que seguramente tienen. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta para pasar a hacer algunos comentarios sobre ciberataques que se están dando en Colombia y en el mundo en general. ¿O puedo continuar? Claudio, hasta el momento no tenemos preguntas. Yo lo que quiero hacer es una invitación nuevamente a que lleguen al LinkedIn de Stradata y comenten a la pregunta que mencionamos al principio. Quiero recordarles que no estamos calificando, no vamos a decir si está bien o está mal, es simplemente el modo de saber que quieren participar en nuestro sorteo. Así que los invito nuevamente a que participen. Adelante, Claudia. Listo. Para continuar con la sesión 4, el hecho de mostrarles algunos ciberataques, como van a ver ahora, es simplemente para llevarlos a la reflexión de cuáles son las actividades que sí o sí se deberían hacer hoy en materia de seguridad. Pero recuerden también lo que dijimos al principio. Estas actividades, estas tareas, estos trabajos que las empresas deberían realizar sobre el tema de seguridad, deben de ser trabajos que sean iterativos, incremental y evolutivo, ¿sí? Uno de los ataques que quiero comentar es como para decirles que en materia de ciberataque nadie está protegido totalmente. El año pasado, más de 21 millones de datos personales de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos fueron robados. Esos datos contenían, más allá de su número de seguridad social, las huellas digitales y las contraseñas de acceso a varias aplicaciones, ¿sí? El segundo ataque que les quiero comentar se dio el año pasado. Durante el 2019 el Banco de Chile inclusive fue atacado creo que 3 veces, si no me falla la memoria, y acá los quiero llevar a una palabra clave que hoy se está utilizando mucho en los temas de seguridad, que es ecosistema. En realidad, el ataque al Banco de Chile no fue directo al Banco de Chile. En realidad el ataque fue a uno de sus aliados, a un proveedor de las tarjetas de crédito y de débito. En Colombia se llama Realce, en Argentina se llama Embosado, que es el que fabrica las tarjetas de crédito y débito. Los atacantes no fueron directamente contra el banco, sino que llegaron al banco a través de un aliado estratégico que el banco tiene, que es esta empresa proveedora de los plásticos de tarjeta de crédito y débito. Palabra fundamental que les quiero dejar en este ciberataque que estoy comentando es ecosistema. El otro ataque que quiero mencionar es un ataque que se dio al Banco de Montreal a través de un ransomware. Yo creo que la mayoría de ustedes habrán leído y ya saben lo que es un ransomware. Es básicamente un ataque que se realiza por mail y lo que hace es encriptar la información contra pago de un rescate a través de cibermonedas. Los delincuentes deberían devolver la información desencriptada. ¿Por qué digo deberían? Porque las estadísticas demuestran que
que solamente el 17% de las empresas, de todas las que pagan, solamente el 17% le devuelven la información. ¿Qué pasó con el Banco de Montreal? Le pidieron 80 millones de dólares para devolver datos de sus clientes. El problema se presentaba porque los ciberatacantes lo que hicieron fue extorsionar al banco y decir que iban a publicar los datos personales de los clientes del banco en Internet. Como ustedes sabrán, en Colombia existe la ley 1581, que es de datos personales. En Canadá figura otra ley idéntica a la ley de datos personales de Colombia, y obviamente el banco lo que hizo fue pagar la extorsión para que no se publicaran, porque iba a hacer peor el daño y los juicios que iba a tener el banco por que los datos de sus clientes salieran publicados en Internet. También seguramente habrán escuchado el problema del Marriott. El año pasado le robaron datos de 500 millones de clientes, en los que obviamente se incluían datos de tarjetas de crédito y débito, principalmente crédito, con los que clientes habían pagado en algún momento de su vida en algún hotel Marriott. Yo voy a traer acá un ciberataque y ustedes me podrán decir, Claudio, pero es una información del 2013, por supuesto, y está claro porque ahí lo dice, pero también los quiero llevar a dos reflexiones. Primero, que ya desde el año 2013 se hablaba de este tipo de ataque, y segundo, con la noticia que viene, está enganchada a esta que están viendo ahora. No sé si ustedes saben, pero en el año 2013, el presidente de los Estados Unidos era George Bush, su vicepresidente era Dick Cheney. En ese momento, el vicepresidente tenía colocado un marcapasos. No sé si ustedes saben, pero los marcapasos hoy se sintonizan, se adecúan, se mejoran, se actualizan a través de conexiones Wi-Fi que obviamente hace el doctor. En ese momento, en el año 2013, Dick Cheney iba a viajar a Rusia y por miedo a que lo atacaran, o que atacaran, mejor dicho, su marcapasos, lo que se le hizo fue inhabilitar los accesos remotos que tenía el marcapasos que tenía en su cuerpo en ese momento Dick Cheney. ¿Por qué digo que esta información está ligada a otra? Porque el año pasado el hospital de St. Jude comentó y alertó que 1 millón de marcapasos que habían sido proveídos por ellos estaban en riesgo de ser hackeados. O sea, si bien esto empezó en el 2013, ustedes fíjense que al año pasado todavía estábamos con este tipo de alerta, ¿sí?, en relación al tema de las Wi-Fi de los marcapasos. Seguramente también habrán leído, independientemente de que estén en los temas de seguridad o no, lo que ha pasado con Facebook, con el robo de datos que hubo hacia la red social Facebook. Lo llamativo de esto, y que quiero comentar, que probablemente no todo el mundo leyó, es lo que dijo Zuckerberg antes de ir a juicio. Él dijo que las 20.000 personas que trabajaban en Facebook, a partir de ahora, todas pensaban en los temas de seguridad. Lamentablemente, a él le tuvo que pasar algo grave para que se diera cuenta que con los temas de seguridad tenemos que estar pendientes todos y todos los días. El año pasado se detectó en aeropuertos de los Estados Unidos que solamente cargar el celular vía puertos USB, había celulares que habían sido infectados con malware. Sí, como lo están viendo. Los ciberataques que yo estoy mostrando son de conocimiento público. Por supuesto que no vamos a hablar de ningún ciberataque conocido que no se haya publicado, mejor dicho,
que sea conocido por mi equipo de trabajo o por mí, pero que no se haya publicado, ¿sí?, en diarios, en redes sociales o en cualquier otra web. Otro ciberataque conocido que hoy se da por lo que se llama adware. Adware es un ciberataque que ocurre por publicidades. Mucho cuidado cuando ustedes están leyendo un artículo y aparece una publicidad e ingresan a la publicidad porque les interesó. Cuidado si les pide la contraseña. En varias publicidades se piden las contraseñas. No lo hagan, porque hoy hay un malware a partir de cuando ustedes introducen la contraseña, le roban la clave. Este dato no es muy conocido, pero sí es público. El año pasado sucedió en un hotel de Las Vegas, y aunque no lo puedan creer, el robo de información se produjo porque la vulnerabilidad estaba en un termostato que tenía el acuario que estaba dentro del hotel de Las Vegas. Este tipo de equipamiento estaba administrado por un tercero, no por gente del hotel, y vuelvo de vuelta al concepto de ecosistema. Aunque ustedes no lo puedan creer, la vulnerabilidad se generó en un termostato de un acuario y a partir de ahí pudieron ingresar a la red de datos del hotel. Para ir finalizando esta sesión, los últimos dos avisos están muy relacionados obviamente con el coronavirus. Hay mucha información en redes sobre el tema de coronavirus y sobre el tema del HIV. En muchos casos, en el momento de ingresar al aviso o a la nota, se produce una sustracción de usuario y clave, y obviamente se ven infectados los dispositivos desde los cuales estamos ingresando. La recomendación acá es analizar bien de dónde y cuál es la base de la información que nos están sugiriendo ver, ¿sí? ¿Preguntas en este momento sobre algún ciberataque que quieran hablar de forma particular? Yo les puedo comentar hoy en especial los 5 ciberataques que se están dando con mayor frecuencia, que es, bueno, el ransomware, obviamente como se los comenté, el adware, que también se los comenté, el phishing, que seguramente más de uno de ustedes lo debe conocer, que es básicamente el envío para pedir credenciales a través de un mail, y se está dando mucho el smishing. El smishing es básicamente un ciberataque que se da por mensaje de texto. No sé si hay preguntas al respecto. Sí, Claudio, tengo una pregunta que nos están haciendo. Sí. ¿Cuáles ciberataques afectan el teletrabajo? Justamente los últimos que acabo de mencionar son los que más atacan el teletrabajo. Y en particular vamos a profundizar sobre el tema de teletrabajo cuando veamos en la sección que sigue las 12 actividades, porque ustedes van a ver que varias de esas actividades ayudan a mejorar el ambiente de seguridad en relación al teletrabajo. Pero básicamente, para responder la pregunta, son los 5 últimos que mencioné, que son ransomware, adware, phishing, smishing, y creo que me quedó por ahí spyware. Esos son los 5 ataques fundamentales, pero ya vamos a ver por qué. Obviamente porque la mayoría de ellos se da por mail, ¿sí? Sí. Claudio, otra que me parece muy importante, de pronto para las personas, seguramente ahora más adelante lo vas a mencionar,
porque son palabras, digamos, que para algunas personas se les puede, las pueden conocer, pero no todas, digamos, conocen exactamente qué es un spyware, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para que lo mencionemos. Y tengo otro dato, Claudio, que me parece muy interesante, y es que el Centro Cibernético Policial, a raíz precisamente y relacionado con la pregunta que nos hizo Juan Arias, nos dio un dato de que la suplantación en sitios web ha aumentado un 800% en estos últimos días. Entonces me parece también muy importante que nos cuentes un poco cuáles son esas recomendaciones que seguramente nos vas a contar más adelante. Ok. Voy a profundizar un poquito en los 5 ataques y tratar de llevar las palabras más al español, ¿sí? Como comenté, el ransomware es básicamente un ataque a través de mail que generalmente sucede con algún attach que llega y el attach está infectado. Lo que se produce ahí es una encripción de la información y los ciberatacantes lo que solicitan es dinero a cambio de devolver esa información, desencriptarla. El otro que comenté es el adware, que se da básicamente cuando uno muestra publicidades y esas publicidades piden el ingreso de alguna contraseña o de algún mail. El otro que mencioné fue el phishing. El phishing es básicamente un trabajo de ingeniería social que se produce también a través del mail, donde a muchas es reemplazado el dominio de alguna empresa importante con algo que es prácticamente imperceptible, y a través de ese mail se piden ciertas credenciales y a partir de ahí empieza el ataque. El otro que mencioné fue el smishing. El smishing es igual al phishing, pero a través de mensaje de texto. Y creo que el último que mencioné fue el spyware, que básicamente lo que es lo que se llama técnicamente es un gusano que entra a través de internet, como bien dijeron ahí, puede ser a través de páginas, y básicamente lo que hace es recolecta información, digamos, de la red donde está hospedado, y en algún momento dado transmite esa información al hacker que lo dejó implantado. Todos los días hay aumentos de, digamos, de casos, tal cual como manifestó Juan, en el caso del reemplazo de páginas web. Hoy se está dando otro tipo de hackeo, que es la superposición de pantallas en teléfonos Android. Aquellos que somos más viejitos conocemos lo que era el sobreteclado en cajeros automáticos, cuando básicamente nos querían robar datos de nuestra clave. Lo que hacían antes los ladrones era poner un sobreteclado sobre el teclado original. Y lo que sucedía ahí era cuando uno ponía la clave quedaba grabada, se grababan muchas claves y al cabo de 2, 3, 4, 6, 8, 10 horas, depende de la batería que tuviera ese sobreteclado, el ladrón se lo llevaba y a partir de ahí obtenía las claves. Hoy hay algo parecido, que utiliza una técnica bastante parecida, pero en realidad lo hacen sobre los celulares Android, que es la superposición de pantalla. Uno cree que está trabajando o agregando datos, inclusive en aplicaciones bancarias. Esto se dio en el BBVA en España el año pasado, fines del año pasado, último trimestre del año pasado, donde en realidad lo que sucedía era que una pantalla estaba superpuesta sobre la pantalla original de la aplicación del banco, y uno tranquilamente ponía su usuario y su clave. Por supuesto que la operatoria es igual a la del cajero automático, uno puede continuar haciendo la operación, lo que sucede que ya dejó sus datos grabados en esa falsa pantalla. ¿Listo? Hay muchos otros ciberataques que se están dando. La verdad, nos llevaría mucho tiempo, con todo gusto podemos profundizar, inclusive en otra charla o después
en línea privada, no tengo ningún tipo de problema. Hay otra que sí me gustaría mencionar, que no sé si ustedes saben, pero el año pasado inclusive lo reconoció China. Mitsubishi Electronic sufrió un ataque y se robaron información sensible sobre unos misiles. Ellos hacen la aclaración de que la información era sensible, que no era información secreta, pero ustedes imagínense que entre información secreta e información sensible el paso es muy chiquito, ¿sí? Para ir a las 12 actividades que proponemos, ustedes se preguntarán, Claudio, ¿por qué no 8, 10 o 14? En realidad, porque consideramos que estas son las principales, ¿sí? Actividades que hoy no deberían dejar de hacerse en una empresa en materia de seguridad. Queda claro que no necesariamente todas son prioritarias y probablemente en varias de ellas seguramente las empresas han trabajado, con lo cual sería bueno que prioricen acorde a lo que más deberían trabajar de estas 12 actividades. Las 12 actividades de alguna forma pegan con 1, 2, 3 o 4 de los pilares que mencioné al principio, que son estrategia, tecnología, procesos y personas. Si ustedes hacen el match de estas 12 actividades, estoy seguro que la mayoría pega al menos en 2 de esos pilares, ¿sí? Lo primero que proponemos es sensibilizar en los temas de seguridad, empezar por la alta dirección y a partir de ahí bajar una cultura y una sensibilización de seguridad todos los colaboradores. No sé si dentro de los oyentes tenemos gente de entidades financieras, pero la superintendencia, a través de la circular 007, una de las cosas que pregona a las entidades financieras es que la cultura de seguridad y la alta dirección tiene que saber lo que pasa y tiene que estar sensibilizada en los temas que están sucediendo en el tema de ciberseguridad. Y inclusive comenta que esta socialización de los temas de ciberseguridad al menos debería ser periódicamente, cada 3 meses, ir a la alta dirección, hablarles en español para que puedan entender y que se concienticen realmente de los temas de seguridad, de ciberseguridad, de lo que está pasando. Hace 2 años, más o menos 3, nosotros decíamos que aquellos que tienen definida una estrategia de seguridad la podían revisar una vez por año. Nosotros hoy decimos que la estrategia de seguridad debe revisarse semestralmente o trimestralmente. ¿Por qué? Producto de los cambios, productos de los ciberataques que se están produciendo, o inclusive producto de los cambios que se pudieran producir en los negocios de nuestra empresa. Hay 2 aliados estratégicos muy importantes para el tema de seguridad en cualquier empresa. Por un lado el negocio y por el otro lado tecnología. Cuando nosotros hacemos planeación estratégica, colaboramos con empresas para hacer planeación estratégica, a los primeros que invitamos es al negocio y a tecnología, para que el negocio nos diga hacia dónde va, para poder identificar nosotros cuáles son las potenciales vulnerabilidades y a partir de ahí generar o redefinir nuestra estrategia y por supuesto tecnología, porque como tecnología tiene que darle soporte al negocio, también necesitamos saber cuál es el camino que va a transitar la tecnología para dar ese soporte y a partir de ahí poder colaborar nosotros como área de seguridad. Aunque les parezca triviales y producto de ransomwares, hemos visto que no siempre las políticas de backups, de seguridad de datos, están bien hechas. Nos ha pasado inclusive con clientes propios de acá de Colombia,
que nos aseguraban y nos hiperjuraban que la información que fue encriptada a partir del ransomware la tenían en backups, y cuando fuimos a ver, los backups no funcionaban, los backups también estaban encriptados, o los backups eran de hace 6 meses para atrás. Por eso, aunque les parezca a ustedes que este es un tema viejo y trivial, lo ponemos como una actividad esencial que hoy las empresas deberían revisar. Muchas empresas, por tema de economía, están llevando muchos servicios a la nube. Nosotros lo que sugerimos acá es que no descansen los temas de seguridad en el proveedor de la nube. Muchas veces los contratos con un proveedor de nube prevén que uno como cliente pueda hacer ciertas validaciones de seguridad, ya sea a través de escaneos o mismo a través de una auditoría en ese proveedor de la nube. Adicionalmente, se está dando que muchos proveedores de nube lo que realizan son ellos hacen pruebas de seguridad y hasta tienen certificaciones internacionales en materia de seguridad. Es bueno que ustedes, a través del contrato que firmen, puedan solicitar esos informes, porque de hecho para eso lo hacen los proveedores de nube, o esas certificaciones, que realmente ustedes puedan acceder a ver esas certificaciones o esos informes que tienen de seguridad los proveedores de nube. Hay otro tema que no es fácil trabajar, pero hay varias empresas que ya se han montado en lo que se llama autenticación fuerte. Cuando uno se autentica, entiéndase, cuando uno ingresa su contraseña, nosotros pregonamos a que haya 2 formas de autenticación. 2 de 3 posibilidades. ¿Cuáles son esas 3 posibilidades? Lo que nosotros conocemos, que es la contraseña, lo que nosotros tenemos, que puede ser un token, un aparato físico, o bien un token a través de un teléfono, como por ejemplo se da en muchas aplicaciones bancarias telefónicas. Y lo tercero es lo que somos, ya sea una huella digital o el iris del ojo. ¿Qué pregonamos nosotros? Que las empresas tiendan a tener una autenticación fuerte. ¿Qué significa autenticación fuerte? Tener 2 de estas 3 posibilidades. Otra de las actividades que le pedimos a las empresas que trabajen es que mantengan actualizado tanto el software de servidores como de dispositivos finales. Hoy, más que nunca con el teletrabajo, insistimos en que la misma actualización de lo que se llaman parches de seguridad tengan los servidores, tengan los dispositivos finales. ¿Qué son los dispositivos finales? La laptop que nuestros colaboradores tienen en la casa, o la PC, o el celular, o la tablet, o lo que sea. Esos son dispositivos finales. Hoy deberíamos tener un protocolo, no solamente para bajar actualizaciones de seguridad a nuestros servidores, sino también a nuestros dispositivos finales. Hay por ahí dando vuelta un ransomware que se llama Ragnar Locker. Este ransomware ataca a nuestras herramientas de escritorio. El escritorio básicamente es cuando uno ingresa a su laptop. Eso se da producto de una vulnerabilidad que tienen ciertos sistemas operativos. Si nuestros dispositivos finales no fueron actualizados en materia de seguridad de forma adecuada, es probable que nuestro escritorio esté presentando esa vulnerabilidad. Y a partir de acceder al escritorio, acceden al dispositivo y a partir de ahí a lo que tuviera conectado este dispositivo. Nosotros
propiciamos que se haga un análisis interno y externo recurrente de nuestra red y a partir de ahí actualizar nuestra matriz de riesgos. No necesariamente siempre la matriz de riesgos está en responsabilidad del área de seguridad, probablemente esté en el área de riesgos. He aquí el por qué seguridad y riesgos son como primos. Si bien seguridad realiza esas pruebas, los riesgos potenciales que podrían surgir a partir de esas pruebas deberían actualizar nuestra matriz de riesgos. Si ustedes recuerdan al principio, nosotros decimos que con el tema de presupuesto de seguridad tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿cómo logramos ser cuidadosos y definir controles y poner el dinero en ciertos controles? Porque obviamente esos controles tienen que surgir, y voy a hacer ingeniería de reversa, esos controles tienen que surgir de unos riesgos que hayan sido identificados y valorados. Y acorde a esa valoración, son los riesgos que yo potencialmente voy a salir a cubrir con cierta prioridad, y es ahí donde debo tener que invertir el dinero que tengo de seguridad. Otro tema importante, y más con el tema de teletrabajo, es tener muy bien aceitado el proceso de manejo de incidentes. Y esto no es solamente a quién debo llamar por si me está pasando algo, sino que deberíamos tener dentro del proceso dos cosas que para nosotros son fundamentales. Primero, la parte de investigación, o sea, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? No básicamente por encontrar un responsable, sino para saber y poder mitigar para que no nos vuelva a pasar. Y lo segundo es lecciones aprendidas, es documentar cómo fueron nuestras respuestas a partir del incidente que se generó. Muchas empresas tienen el área de seguridad por fuera, muchas empresas hacen desarrollo por fuera. Nosotros sugerimos que se definan unos requerimientos mínimos de seguridad. Acá hay metodología internacional en la cual ustedes se pueden apoyar, principalmente en OSWAP. Es una metodología que define requerimientos de seguridad justamente para que los desarrolladores tengan en cuenta para no caer en vulnerabilidades que son, hoy yo diría, recurrentes o comunes, ¿sí? Hay una segunda parte en esta, digamos, actividad, que es poder validar justamente que esos requerimientos realmente hayan sido incorporados en los desarrollos. Otra actividad que sugerimos es que no perdamos de vista que trabajamos en un ecosistema. Yo lo mencioné con el caso, digamos, del Hotel de Las Vegas, yo lo mencioné con el caso del Banco de Chile. Voy a traer a colación nuevamente la circular externa 007. Esa circular es para las entidades financieras. Esa circular que sacó la superintendencia les pide a las entidades, les exige a las entidades financieras cumplir con varios numerales, pero les dice en su carta de presentación que ellos, o sea, las entidades financieras, pueden exigir el cumplimiento total o parcial de la circular a sus proveedores de procesos críticos. ¿Qué significa eso? Significa que si mi empresa es proveedora de una entidad financiera y yo para la entidad financiera soy un proveedor de un proceso crítico, entiéndase lo que pasó con el Banco de Chile y el proveedor de sus tarjetas, el plástico de sus tarjetas, la entidad financiera me puede exigir a mí el cumplimiento total o parcial de esa circular, ¿sí? Entonces, aquellos que son proveedores de entidades financieras no necesariamente van a estar exentos del cumplimiento de esa circular.
Recuerden que trabajamos dentro de un ecosistema. La vulnerabilidad que hoy pudiera tener mi empresa, si yo estoy conectado o brindo servicios a un banco, muy probablemente pueda afectar a todos aquellos que están conectados conmigo. Lo otro que pedimos, y hacemos especial énfasis en la gente que está haciendo teletrabajo, es que tengamos claro a qué parte de la información están ingresando nuestros colaboradores. Lo que normalmente se llama identidades de acceso o perfilamiento o segregación de funciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien siempre tenemos que tener en cuenta a que nuestros colaboradores ingresen a la parte de información que les corresponde, hoy más que nunca con el tema de teletrabajo. Revisar si a aquello que estaban ingresando desde su escritorio, dentro de nuestra red, dentro de nuestro edificio, hoy es necesario que lo sigan teniendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy los límites de nuestras empresas ya no son tales. Hoy los límites de nuestra empresa están desdibujados, no solamente por nuestros colaboradores que se conectan remotamente, sino, vuelvo al tema anterior, por aquellos proveedores que están conectados. Entonces hoy nuestro límite ya no es más el que pensábamos antes, aquella famosa red interna que estaba en las sedes donde nosotros trabajábamos. Y por último, hay que estar atento a nuevas normativas y hay que estar atentos a lo que está pasando en materia de ciberataques. Hay a veces, y aunque ustedes no lo puedan creer, WannaCry es un ransomware que, si no me falla la memoria, lleva más de 2 años y todavía empresas son atacadas por WannaCry. Y hoy la solución es bastante sencilla al respecto. Entonces, hay que estar al tanto de lo que está sucediendo y tratar de ligar esos ciberataques, cómo nos podrían impactar. Una premisa general, y no es para alarmar, y de hecho en el resumen final van a ver que la idea no es alarmar, es piensen que en todo momento existe una vulnerabilidad, digamos, tengan eso como premisa y que por ende nunca se está completamente protegido, ¿sí? Antes hicieron una pregunta sobre teletrabajo. Yo lo que hice fue asociar estas actividades al tema del teletrabajo. Y estas 6 actividades son las que nosotros relacionamos hoy con el mejoramiento del nivel de madurez de la seguridad a través del teletrabajo. Es decir, que nuestros colaboradores tengan una sensibilización en materia de seguridad, que nuestra estrategia esté rediseñada a partir del teletrabajo, que podamos proveer una autenticación fuerte. Recuerden, 2 variables al menos de 3 que hoy se manejan, tener nuestros dispositivos, principalmente dispositivos finales, actualizados en materia de seguridad, poder analizar o hacer, mejor dicho, un análisis rápido de que realmente nuestros colaboradores, por grupo o individualmente, si hay algún acceso a información sensible que hoy tal vez no lo requieran por realizar teletrabajo, tal vez sea bueno quitar ese acceso momentáneamente. Y por último, sí estar atentos a lo que está pasando, y más en materia de ciberataques que se estén dando por temas de teletrabajo. Para ir finalizando, yo quisiera darles unos tips relacionados con teletrabajo, que básicamente los dividimos en la conexión que tiene nuestro colaborador en su casa, en la tecnología y en lo que deberíamos hacer nosotros como empresa. Lo único que podemos pedirle a nuestro colaborador, que la conexión la haga a través de una Wi-Fi segura, que le ponga una clave segura,
que no utilice claves que sean triviales, y a partir de ahí la conexión deberíamos asumir que es lo más segura que puede ser desde lo que nos puede brindar el colaborador que está en la casa. Desde el punto de vista de seguridad, de tecnología, lo que deberíamos tener presente es que se hayan hecho todas esas actualizaciones en dispositivos finales y obviamente la actualización de los antivirus. Sucedió en marzo un trabajo que hicimos con una compañía grande de Colombia cuando empezó a trabajar en modalidad teletrabajo. En ese momento, solamente antes de la pandemia, solamente el 8% de los colaboradores hacía teletrabajo, y a partir de la cuarentena ese porcentaje subió al 80%, ¿sí? Como me imagino que debe ser en la mayoría de las empresas. Y digamos, esa compañía colombiana, si bien su casa matriz está en Colombia, tiene sedes en 5 países distintos de Latinoamérica. Aunque ustedes no lo puedan creer, tenían antivirus distintos, ¿sí? Con administración independiente y con versiones distintas del antivirus, ¿sí? Entonces, no es menos importante esa última recomendación, aunque les parezca trivial. Y nosotros como empresa, para poder hacer un aseguramiento de nuestra modalidad de trabajo tipo teletrabajo, creo que tenemos que hacer un asesoramiento inicial con los colaboradores. No importa que ya hayan pasado 40, 50 o 60 días, ese asesoramiento, esa sensibilización debería ser permanente, ya sea a través de charlas de pocos minutos o de mensajes, y obviamente tener actualizado el proceso de manejo de incidentes, y esto está relacionado con el último bullet que ustedes están viendo, y aunque les parezca bobo, que realmente desde quien está administrando la red o desde quien tiene responsabilidades de seguridad pueda gestionar remotamente esos dispositivos finales que están en las casas de nuestros colaboradores. Otra cosa que podemos hacer desde la empresa es restringir el acceso a aquella información que sea sensible y que hoy, por la modalidad de teletrabajo, tal vez no sea necesario que ese colaborador tenga ese acceso. Y la última recomendación es buscar tener sesiones seguras, armar lo que se llaman VPNs. La VPN es un canal directo de comunicación, como un tubo, entre los servidores de nuestra empresa y el dispositivo final de cada uno de nuestros colaboradores. Y obviamente lo que mencioné en el slide anterior, tratar de buscar tener una doble autenticación, como les dije, la clave, la contraseña, y adicional, tratar de incluir algo que tienen, que puede ser un token, ya sea físico o virtual, o algo que es nuestro colaborador, que puede ser la huella digital. ¿Preguntas sobre estas 12 actividades antes de pasar al cierre? Claudio, sí, tenemos algunas preguntas. Yo voy a aprovechar para pedirle a la audiencia que nos regale otros 3, 4 minutos. Vamos a responder un par de preguntas, Claudio, Claro, y ya hacemos el cierre. claro. Claudio, ¿cómo se puede integrar la matriz de riesgos con relación a los riesgos de un sistema de gestión de calidad con los riesgos de seguridad de la información? Generalmente cuando el área de riesgos, que es la responsable de actualizar las matrices, es el encargado de realizar esta integración. Yo parto por definir riesgos que tengan que ver con el negocio. Nosotros no identificamos a priori o no sugerimos
que se identifiquen a priori riesgos que tengan que ver con una materia en particular, como puede ser la ciberseguridad o como puede ser riesgo operativo. Nosotros partimos de la base que hay que tratar de identificar riesgos que sean integrales y después, obviamente, una vez lo tenemos identificado, pasar a subdividir esa matriz acorde a la materia. O sea, nuestro foco es exactamente al revés como lo plantean la mayoría. La mayoría tiene riesgos que son por dominio. Nosotros lo que pregonamos es armar una sola matriz y después separarla por subdominios para que sean atendidos por el responsable que corresponda.